Dijo también: miren lo que ven. Con la medida con que miden, los medirán otros, y aún les será añadido. Al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Marcos 4, 24 y 25. En esta lección estudiaremos las parábolas de Marcos 4. Marcos 4 contiene solo 5 parábolas de las 60 parábolas que Cristo pronunció. Ahora, ¿qué es una parábola? La palabra parábola deriva del griego parábole, que significa yuxtaposición, es decir, poner algo al lado de otra cosa con el fin de compararlas. Por lo tanto, también significa comparación, ilustración, proverbio. La parábola es una narración corta, cuyo principal propósito es enseñar una verdad, pero literariamente hablando es una alegoría, o sea, una sucesión de metáforas. La alegoría es una forma literaria en la que la verdad se presenta bajo la imagen de otra cosa. En una alegoría, cada hecho debe traducirse a un significado literal. En una parábola, a diferencia de esta, hay un punto central y los diversos detalles del relato pueden no tener significación en sí mismos y no afectan la comprensión de la misma. Ejemplo de alegorías son 1 Corintios 5, 6 al 8, donde Pablo compara la levadura con la malicia y los panes sin levadura con la sinceridad y la verdad. 1 Corintios 9, 8 al 10, donde compara la ley del Antiguo Testamento de no ponerle bozal al buey que trilla, para enseñar la verdad de que los predicadores del Evangelio deben recibir paga por su trabajo. 1 Corintios 10, 1 al 11, donde compara las experiencias del pueblo del Antiguo Testamento en el Éxodo con las experiencias de los cristianos actuales. Y Hebreos 9:9, donde dice que las ofrendas de animales cruentas que el pueblo de Israel presentaba eran símbolos de la propia sangre de Cristo derramada por nosotros. Mateo 13, 34 y 35 dice: todo esto Jesús habló por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Por tanto, concluimos que una parábola es una narración breve donde hay una serie de comparaciones, pero fundamentalmente hay un punto central que es la verdad central. Y los detalles pueden también ser simbólicos o bien están para rellenar el relato. En los días de Cristo, la enseñanza por parábolas era popular y suscitaba el respeto y la atención, no solamente de los judíos, sino también de personas de otras nacionalidades. ¿No podía haber empleado Jesús un método de instrucción más eficaz? Palabras de vida del Gran Maestro, página 11. Nos podríamos preguntar por qué enseñaba en parábolas y sin parábolas no les hablaba. Acá examinaremos algunos de sus objetivos. Primero, después de la caída del hombre en el pecado, la tierra se fue desfigurando y marchitando gradualmente. La pecaminosidad humana había echado una mortaja sobre la radiante faz de la creación y ya no podía reflejar a Dios, sino que inducía a la confusión y al ocultamiento de las verdades eternas. Cristo, por medio de las parábolas,
vino a descorrer el velo del pecado sobre la naturaleza, a fin de que reflejase nuevamente la gloria de Dios. Usó para ello el lirio del campo, la hierba verde y lozana, la siembra y la cosecha y otros muchos ejemplos. Segundo, a causa del corazón engrosado de los hombres y de sus oídos que oyen pesadamente, Jesús trató de incitar en ellos el espíritu de investigación e imprimir en sus corazones la verdad. Tercero, un tercer objetivo era que Cristo tenía verdades que presentar que la gente no estaba preparada para aceptar ni aún para entender. Por ello les enseñaba en parábolas para atraer su atención mediante figuras de la vida diaria que luego, al verlas, aún los más descuidados recordarían la enseñanza. Y cuarto, otro objetivo era evitar que los sacerdotes, rabinos, escribas y ancianos, también los herodianos y los príncipes que los seguían y espiaban para encontrar alguna acusación contra él, y de esa manera condenarlo y acallarlo para siempre, usaba para ello las parábolas, en las cuales reprochaba la hipocresía y las maldades de ellos y revestía en lenguaje figurado verdades tan cortantes que si las hubiera presentado en forma de denuncia directa, bien pronto ellos habrían puesto fin a su ministerio. Quinto, Cristo podría haber abierto ante los hombres las más profundas verdades de la ciencia, los misterios cuya penetración habría requerido muchos siglos de fatiga y estudio, pero no lo hizo. No dijo nada para satisfacer la curiosidad o gratificar las ambiciones de los hombres, abriéndoles las puertas a las grandezas humanas. En toda su enseñanza, Cristo tenía el propósito de poner la mente del hombre en contacto con la mente infinita, a contemplarlo en sus obras, en su palabra y por sus providencias. Sexto, Cristo ansiaba ponerlos en contacto con la naturaleza, que es un gran libro de texto para comprender el carácter de Dios. Esta contemplación de la naturaleza nos lleva lejos del pecado y de las atracciones mundanas y nos guía hacia la pureza, la paz y a Dios. Y finalmente, en séptimo lugar, sus parábolas no tan solo nos llevan al descanso y contemplación de la naturaleza, sino que nos hacen ver que en cada ramo de trabajo útil, Él desea que encontremos una lección de verdad divina. Veamos en primer lugar la parábola del sembrador, que está en Mateo 4, 1 al 9. Esta parábola fue pronunciada a orillas del mar de Galilea, entre Capernaum y Magdala, donde la llanura de Genezaret llega hasta el lago. Se había reunido una gran multitud, una muchedumbre ávida y expectante, que ocupó toda la playa de manera tal que Cristo subió a bordo de una barca que lo alejó un poco de la tierra y desde ella habló a la multitud, que ocupaba toda la orilla. Desde allí se observaban las colinas y sobre las laderas y la llanura se podían ver a los sembradores y a los segadores, unos echando la semilla y otros recogiendo los primeros granos. Mirando la escena, Cristo dijo: «He aquí, el sembrador salió a sembrar». La característica principal de esta parábola no trata del sembrador ni de la semilla, sino más bien de los 4 tipos de suelo que recibieron la semilla y el efecto que esto produjo
en el crecimiento de la misma. La habilidad del sembrador y la calidad de las semillas no varían. En el antiguo cercano Oriente, los agricultores solían vivir juntos en aldeas. Cada día al amanecer salían a atender sus campos para volver al atardecer. Algunas semillas caían junto al camino, no al camino que llevaba a de la aldea a los campos, sino algún caminito menor entre los sembrados. La superficie de estos caminos era dura. La semilla no penetraba y no podía germinar, y era devorada inmediatamente por las aves, que comúnmente aparecían en los campos cuando se araba o se sembraba. El segundo terreno son los pedregales, y se refiere a rocas muy próximas a la superficie de la tierra, cubiertas apenas por un poco de tierra. Tenemos que estos terrenos limitaban en buena medida el valor y la utilidad de los campos para la agricultura en la zona montañosa de Palestina. La piedra se encontraba muy próxima a la superficie del suelo, absorbía el calor y apresuraba la evaporación. El calor adicional que despedía la piedra causaba una rápida germinación de la semilla, pero al faltarle profundidad a la raíz, la tierra no podía retener la humedad y dársela a las raíces que la necesitaban. Entonces el marchitamiento de la planta venía pronto. El tercer terreno, entre espinos o zarzas. Esta palabra se usa para designar cualquier planta espinosa, por ejemplo, el cardo. En este tipo de suelo, las tiernas plantas no se marchitaban con tanta rapidez como en el terreno pedregoso, pero las espinas crecían e impedían que el trigo madurara como debía hacerlo. El cuarto terreno, la buena tierra, dio fruto, una a 100, otra a 60 y otra a 30 por uno. Jesús terminó la parábola con la frase: el que tiene oídos para oír, oiga, sin ninguna explicación. Cuando la gente se dispersó y Jesús estuvo solo con los 12, ellos le preguntaron sobre la parábola. Y Jesús les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Marcos 4:13. La parábola del sembrador fue la más sencilla de todas las parábolas. Si los discípulos no entendían esta, ¿cómo les iría con las otras? La explicación de esta parábola, dada a los discípulos, serviría como un modelo de interpretación de las subsiguientes que están en el capítulo 4 de Marcos. Primero, el sembrador es el que siembra la palabra, dijo Cristo, y representa por excelencia al Maestro, a Jesús. Es el sembrador celestial que salió a sembrar. Dejó su hogar de seguridad y paz, la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese. Dejó su puesto en el trono del universo. Salió como uno que sufre, como hombre tentado. Salió solo para sembrar con lágrimas, para verter su sangre. Solo la simiente de la vida. Pero para el mundo perdido, la semilla es la palabra de Dios. Y cada semilla tiene en sí un poder germinador. En ella está encerrada la vida de la planta. De la misma manera, hay vida en la palabra de Dios.
En cada mandamiento y en cada promesa de la palabra de Dios se halla el poder, la vida misma de Dios, por medio de los cuales puede cumplirse el mandamiento y realizarse la promesa. Recibid en el alma por la fe la incorruptible simiente de la palabra y producirá un carácter y una vida semejantes al carácter y la vida de Dios. Los maestros de Israel no estaban sembrando la simiente de la palabra de Dios, más bien se espaciaban en tradiciones humanas, en las teorías y especulaciones de los eruditos, colocándolas a menudo por encima de la palabra misma. Obviamente, su enseñanza no tenía poder para vivificar el alma. Interpretaban de forma forzada y mística muchas porciones de las Escrituras. Lo mismo se hace hoy. Se hace aparecer a la Escritura como misteriosa y oscura para justificar la violación de la ley divina. Veamos ahora los 4 terrenos. El terreno junto al camino. Como el tema principal de la parábola era el efecto producido en el crecimiento de la semilla causado por el tipo de suelo en el cual fue echada, prácticamente el énfasis estaba puesto en la aceptación o rechazo del mensaje de Cristo. En el terreno junto al camino se representa al corazón del oyente desatento, muy semejante al camino muy trillado, pisoteado por los hombres y los animales. El alma está absorta en propósitos egoístas y pecaminosas complacencias. El alma está endurecida por el engaño del pecado. Las facultades espirituales se paralizan y no disciernen la palabra ni los peligros que los acechan, ni el amor de Cristo como algo que les concerniese. Los pájaros que están listos para arrebatar la semilla representan a Satanás, que está presto a quitar las semillas de la verdad divina y lo hace mediante diversas tácticas, como ser desviar la atención de los oyentes, ocupar su mente con planes mundanos, excitar la crítica, la duda o la incredulidad, la distracción en los defectos del predicador, por lo cual la verdad que ellos necesitan y que Dios les ha enviado misericordiosamente no producen ninguna impresión duradera. La crítica de muchos que profesan ser cristianos en el hogar y juzgan las palabras del predicador como juzgarían las de un orador político, se discute libremente el carácter, los motivos y las acciones del pastor. Se pronuncian juicios severos, chismes y calumnias, y esto a oídos de los hijos y de los inconversos. La buena semilla no encuentra lugar para arraigarse y Satanás la arrebata. En pedregales, este es el segundo terreno. La semilla, sembrada en lugares pedregosos, encuentra una tierra poco profunda. Brota rápidamente, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Marcos 4:17. Así como la roca que yace bajo la capa de tierra, el egoísmo del corazón natural yace debajo del terreno de los buenos deseos y aspiraciones. Son personas que subyugan el amor propio, no
han dimensionado la excesiva pecaminosidad del pecado, y su corazón no se ha humillado por el sentimiento de culpa. A primera vista parecen ser personas fácilmente convencidas y conversos, inteligentes, pero solo tienen una religión superficial. No calculan el costo del discipulado ni lo que la palabra de Dios requiere de ellos. No examinan sus hábitos de vida a la luz de la palabra ni se entregan por completo a su dominio. Los oyentes pedregosos dependen de sí mismos y no de Cristo. Confían en sus buenas obras y buenos impulsos, pues se sienten fuertes en su propia justicia. Tal persona no tiene raíz en sí, porque no está relacionada con Cristo. Desmayan en medio de la prueba y de la tentación. No pueden soportar el oprobio por la causa de Cristo. Están listos para decir: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Juan 6:60. Cristo pide el corazón, el alma, las fuerzas, una consagración sin reservas y un servicio indiviso. Ahora, el terreno entre espinos es el que fue sembrado entre plantas espinosas. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Marcos 4, 18 y 19. Los espinos y las malas hierbas que ahogan la buena semilla son los viejos hábitos y las prácticas pecaminosas que no son extirpadas de raíz. La cosecha de trigo, por tanto, se ahoga. Las espinas llegarán a ser la cosecha y exterminarán el trigo. Hay que tener en cuenta que las espinas del pecado crecen en cualquier terreno. No necesitan cultivo, pero la gracia de Dios debe ser cuidadosamente cultivada. Si el Espíritu Santo no obra incesantemente para refinar y ennoblecer el carácter, los viejos hábitos se revelarán en la vida. Las espinas pueden ser cortadas, pero si no son desarraigadas, extirpadas de raíz, crecerán nuevamente con presteza hasta que el alma quede ahogada por ellas. Las espinas también pueden ser, además del afán de este mundo, el engaño de las riquezas, la codicia de bienes materiales y aún los pasatiempos de la vida. Pensemos que en este mundo hay una enorme cantidad de personas y de dinero que se dedica a los pasatiempos, juegos y diversiones, para que las personas no piensen en su situación espiritual. Cristo no puede llevar las cargas de estas personas porque ellas no las echan sobre él. Quinto, la buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Marcos 4:20. Hay que tener en cuenta que el corazón bueno y recto no es un corazón sin pecado, sino es el que se rinde a la convicción del Espíritu Santo, confiesa su pecado y siente su necesidad
de la misericordia y el amor de Dios. No son santos, son pecadores, pero que no resisten a la influencia del Espíritu Santo. Tienen el deseo sincero de conocer la verdad para obedecerla. Se trata del que cree y tiene fe en la palabra de Dios. Recibid la palabra no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, y temblad ante la palabra, porque para él es una viviente realidad. Ellos son los que darán frutos de obediencia, buenas obras, y los darán con perseverancia. Finalmente, comprendemos que la idea dominante en la parábola del sembrador es que cada uno de nosotros decidirá qué tipo de suelo será. Veamos ahora la parábola de la lámpara y el almud en Marcos 4, 21 al 23. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no vaya a salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cristo repitió la parábola de la lámpara en diferentes formas, en diversas oportunidades, para enseñar varias verdades. Aquí en Marcos es parte del Sermón del Mar y es una ilustración de la luz de la verdad revelada en las propias enseñanzas de Jesús y especialmente mediante el uso de palabras. El almud o selemín era una medida de capacidad usada para los áridos de cerca de 9 litros de capacidad. O sea, ahí se ponía el trigo, el centeno, los cereales en general, se los medía en ese recipiente. La lámpara, el almud, la cama, eran parte del mobiliario que se encontraba en todas las casas. La luz, o mejor dicho, las antiguas lámparas, consistían en un recipiente de arcilla o de metal en forma de platillo. La mecha flotaba en aceite y la parte encendida descansaba en el borde del plato o salía por un orificio especial. El almud, como ya hemos dicho, era un recipiente de barro cocido para medir cereales, y el candelero en las casas humildes era por lo general un soporte de barro cocido. Esto generalmente era en las casas más humildes, si no era de otros materiales más finos. Si la luz se colocaba en un candelero o en el poste central de piedra o de madera que servía para sostener el techo, entonces alumbraba a todos y la familia podía aprovechar la luz. Los judíos como nación estaban ocultando efectivamente su luz bajo un almud, en vez de hacer lo que indicaba Isaías 61, que dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La luz de la verdad proviene del cielo, pero cuando ilumina nuestras vidas, se convierte en nuestra luz. Los discípulos habían sido los primeros portaluces cristianos, y su eficacia fue tan grande que la luz de la verdad y el amor de Dios se hizo evidente para todo el mundo conocido, aun sus más acervos enemigos. Dios deseaba que toda la familia humana se beneficiara con la luz de Cristo. La lámpara se aprecia por la claridad y la intensidad de luz que brinda. Satanás siempre ha procurado dar una falsa impresión del Padre.
Cristo vino a revelar al Padre y disipar así las tinieblas. Él encomienda esta misma obra a sus discípulos. Nuestra luz debe brillar para que los hombres sean atraídos hacia nosotros, no sino hacia Cristo, quien es la luz de la vida y de la gloria, y que así también es nuestro Padre. En tercer lugar, la parábola del crecimiento de la semilla. Marcos 4, 26 al 29. Decía además, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O cómo o con qué lo compararemos? Acá nos dice que es como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme, se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida mete la hoz, porque la siega ha llegado. Solo Marcos registra la parábola de la semilla que crece. Ilustra la misma verdad presentada a Nicodemo en cuanto a la obra del Espíritu Santo. Habiendo sembrado la semilla, el agricultor se dedica a otras ocupaciones. Sin saber con exactitud cómo se produce la germinación y el crecimiento de la planta, ésta brota y crece hasta la madurez, siguiendo el principio germinativo que Dios ha implantado en ella. Actualmente los científicos dicen que la germinación es el proceso mediante el cual una semilla se desarrolla en una planta. Toda semilla requiere al menos 3 condiciones básicas para la germinación: agua, luz y calor, y una capa de tierra en algunos casos. El agua es uno de los elementos más importantes porque permite que la semilla se hinche y que su membrana interna se rompa para liberar la energía y los nutrientes necesarios para el desarrollo de la planta. La luz es también esencial, ya que estimula la producción de clorofila, lo que a su vez permite que la planta absorba la energía necesaria para su desarrollo. El calor también estimula el crecimiento y desarrollo de la planta, y la tierra tiene nutrientes y la humedad necesarias para el proceso. A pesar de que las condiciones básicas para la germinación de las semillas son bien conocidas, la forma en que estas condiciones interactúan para permitir el desarrollo de una planta joven sigue siendo aún hoy un misterio. Así descripta, parece algo sencillo, pero se la llama una hazaña de la naturaleza. Y es sumamente compleja, porque incluye cambios fisiológicos y biológicos únicos que incluyen el aumento de las proteínas, de los carbohidratos y de los lípidos, así como un cambio en la actividad de las enzimas. Tenemos una cita muy interesante que dice así: la semilla brota y crece sin que el agricultor sepa cómo, lo cual nos dice que la semilla tiene en sí un principio germinativo que Dios mismo ha implantado en ella. El hombre tiene una parte que hacer. Debe preparar y abonar el terreno y arrojar en él la simiente. Debe arar el campo. Pero hay un punto más allá del cual nada puede hacer.
No hay fuerza ni sabiduría humanas que pueda hacer brotar de la semilla la planta viva. Debe depender de aquel que ha unido la siembra a la cosecha con eslabones maravillosos de su propio poder omnipotente. Hay vida en la semilla, hay poder en el terreno, pero a menos que se ejerza día y noche el poder infinito, la semilla no dará frutos. Deben caer las lluvias para dar humedad a los campos. El sol debe impartir calor. Debe comunicarse electricidad a la semilla enterrada. El Creador es el único que puede hacer surgir la vida que Él ha implantado. Cada semilla se desarrolla por el poder de Dios. Como la siembra material, así también ocurre con la espiritual. El maestro de la verdad debe tratar de preparar el terreno del corazón. Debe sembrar la semilla que es la palabra de Dios, pero únicamente el poder de Dios puede producir la vida. Solo mediante el Espíritu Divino será viviente y poderosa la palabra para renovar el alma para vida eterna. La obra del sembrador es una obra de fe. Aparentemente, al arrojar su semilla en el terreno, está tirando el precioso grano que podría dar pan a su familia, pero solo renuncia a un bien presente para recibir una cantidad mayor. Tira la semilla esperando recogerla multiplicada muchas veces en una abundante cosecha. Así deben trabajar los siervos de Cristo, esperando una cosecha de la semilla que siembran. Palabra de Vidas del Gran Maestro, página 40. Cuarta es la parábola de la semilla de mostaza, Marcos 4, 30 al 32. La pregunta de Jesús a sus oyentes, entre los cuales había muchos fariseos que despreciaban sus enseñanzas acerca de a qué se podía comparar el reino de los cielos, no tuvo respuesta. Ninguna sociedad civil podía proporcionarle un símbolo. Entonces Jesús dijo: el reino de los cielos es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. La semilla de mostaza es una cuestión, en cuestión probablemente sea la sinapsis nigra o mostaza negra, que crecía fácilmente, casi sin cultivar. Era usada como condimento y en forma medicinal. Era el símbolo de la pequeñez, menor que los granos de trigo, centeno o cebada que el sembrador habitualmente usaba en Palestina. Pero la planta, cuando había crecido, era mayor que otras plantas. Suele tener algo más de 1 metro de alto y en algunos casos cerca de 4 metros de alto, y los pájaros suelen posarse en sus ramas para comer las semillas. Los gobiernos terrenales prevalecen por la fuerza física, mantienen su dominio por la guerra, pero el fundador del nuevo reino es el príncipe de paz. Los reinos del mundo son representados bajo el símbolo de bestias fieras de rapiña, pero Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay empleo de la fuerza bruta para forzar la conciencia. De la misma manera que la planta de mostaza, al principio el reino de Cristo parecía humilde e insignificante, el menor de todos. Cuando Cristo pronunció esta parábola, había solamente campesinos galileos que representaban el nuevo reino. Su pobreza, lo escaso de su número, eran causa de escarnio y burla.
pero la semilla de mostaza crecería y extendería sus ramas a través del mundo. Veamos ahora, después de haber examinado las parábolas, un tema que es muy importante y se repite casi en todas ellas, y es el reino de Dios en las parábolas de Jesús. Al estudiar las parábolas de Marcos 4, observamos un tema recurrente: el reino de Dios. Marcos 1, 14 y 15. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean al evangelio. ¿Cuál es el significado del reino de Dios como lo presenta Marcos? Entender esto nos ayudará a entender mejor las parábolas de Jesús. En primer lugar, la idea del reino de Dios es un tema recurrente en el Evangelio de Marcos. Tal tema está relacionado con la visión de Daniel 7, 13 y 14, donde dice: miraba yo en la visión de noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos de las naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no sería destruido. Esta escena de Daniel es un punto de inflexión en la historia del plan de redención, pues representa la vindicación del pueblo de Dios perseguido y torturado por el cuerno pequeño o papado en la tierra. Marca el fin de la soberanía del cuerno pequeño. Este reino dado a Cristo hace perder su autoridad sobre los santos al cuerno pequeño, y el juicio que hará significa la vindicación del pueblo de Dios. El reino de Dios no es un reino aislado, confinado al ámbito celestial, sino que incluye a los santos y es el reino del pueblo de Dios. Ahora la pregunta es: ¿cómo se hace realidad el reino de Dios para Marcos y para nosotros? Daniel mismo nos revela en la profecía de las 70 semanas que el rey se haría humano, vendría como Mesías príncipe a la tierra, haría cesar el sacrificio y la ofrenda, es decir, quitaría los sacrificios levíticos, porque él mismo se convirtió en el sacrificio y derramó su sangre por nosotros. Pedro agrega otro punto importante: él estaba destinado desde antes de la creación del mundo, pero manifestado en este último tiempo, es decir, en su tiempo, el tiempo apostólico. Primera de Pedro 1:20. Esto aclara mucho las declaraciones de Marcos con respecto al reino de Dios. Marcos 1, 14 y 15 afirma que Jesús vino a Galilea anunciando: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. La esencia de la predicación de Jesús era el reino de Dios. En segundo lugar, el contenido de su proclamación estaba orientado escatológicamente, o sea, hacia el fin. El tiempo se ha cumplido se refiere a la última semana de las 70 semanas de Daniel 9. Aunque Marcos no define explícitamente qué es el reino de Dios, nos ofrece en Marcos 4 y en capítulos siguientes valiosas ideas acerca de la naturaleza de ese reino. Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido, es decir, el reino de Dios está cerca. O sea, Jesucristo personifica el reino de Dios, el cual es el reino de Jesucristo que ha venido de acuerdo con la agenda profética divina para proclamar la buena noticia acerca de ese reino, o sea, la redención y la restauración de la humanidad. Cuando los fariseos preguntaron a Jesús cuándo llegaría el reino de Dios, él respondió:
el reino de Dios ya está entre ustedes. Lucas 17:21. Todo lo concerniente a la proclamación de Jesús se centraba en este punto. El reino de Dios ha venido. Por ello, este es el contexto en el cual debemos leer las parábolas de Marcos 4 y el resto del libro. Los misterios del reino de los cielos ya no son misterios porque han sido revelados en la primera venida de Jesús. Mateo 13:11 y Marcos 4:22. Estos misterios del reino ya no lo son, pero no serán entendidos por todas las personas porque no todos los suelos producen los mismos resultados. El desarrollo espiritual del reino de Dios es similar al crecimiento de una planta. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y también incluye la cosecha de los frutos. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se pasa la hoz por haber llegado la siega. Marcos 4:29. El reino de Dios parece pequeño e insignificante al principio, pero después crece y echa grandes ramas como la planta de mostaza, para que las aves puedan anidar bajo su sombra. Cristo encarnado es la esencia del Evangelio, la buena noticia. Mediante su predicación del reino, Jesús sembró la semilla en los corazones de los oyentes y el reino será grande al final. Les aseguro, el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Marcos 10:15. Por lo tanto, el Salvador anima a la gente de su tiempo y de todos los tiempos venideros a vivir en el reino como una experiencia presente. Pero el fin del tiempo aún está en el futuro. Les aseguro, no beberé más del fruto de la vid hasta ese día, cuando lo beberé con ustedes, vino nuevo en el reino de Dios. Marcos 14:25. En Marcos el fin del tiempo es todavía futuro. Sin embargo, debemos ingresar al reino de Dios hoy, ahora, mientras hay oportunidad, mientras dura el tiempo de gracia y la puerta de la salvación está abierta todavía.